concretamente en lo que tiene que ver con el teatro, con el rubro al que yo me dedico, soy dramaturga, directora. Generalmente sucede que hay muchísimas menos obras de mujeres que de hombres programadas en los teatros. Me he cansado de participar de ciclos de autoras mujeres, como vamos a darle un lugarcito a las chicas para que se dejen un poco de joder. Me niego a englobarme en nosotros, me revelo. Empiezo cuestionando las reglas que impone el lenguaje. Creo que el lenguaje no es algo inamovible. No elegimos esto, lo aprendimos. Yo creo que la desigualdad se aprende. Me pregunto muchas veces por qué no estamos. ¿Por qué los concursos de dramaturgia en general los ganan textos que escriben hombres, aun cuando son con seudónimo? ¡Qué loco! ¿No? Porque digo, yo no estoy diciendo que uno se planta y dice, ah, no, es mujer, no le elijo. ¿No? Creo que es más profunda la problemática, es más compleja. Me pregunto si el gusto por las cosas es real. Me pregunto si el gusto no termina imponiéndose a través de una construcción cultural. En cuáles fueron los temas que atravesaron esas estructuras dramáticas. Me dan ganas de analizar cómo se configuraban los roles femeninos en aquellos relatos y qué lugares ocupaban las mujeres en esos relatos. Y me remonto a la tradición misma de la literatura occidental y pienso en el primer ejemplo documentado en la literatura occidental en el que un hombre le pide a una mujer que se calle. Esto fue hace 3000 años en la Odisea de Homero. Hace 3000 años está el primer ejemplo documentado en donde en un canto épico un hombre le dice a una mujer que no tiene que hablar. ¿Cuáles son las voces que no estamos escuchando, que estamos dejando afuera? Las estructuras que estamos dejando afuera. En el 2017, el Complejo Teatral de Buenos Aires, que tiene a su cargo muchos teatros en la ciudad de Buenos Aires, programó solamente en todo el complejo una obra escrita por una mujer. Pero a la hora de laburar son todo tipo y unas minas. Es una locura. ¿Cómo puede ser que en la universidad está estudiado que se reciben un porcentaje muchísimo más alto de mujeres que de hombres, pero después ejerciendo son casi todos hombres? Hay que empezar a cuestionar un poco todo, porque si no... Y aparte más con el feminismo, que es el movimiento que en los últimos años... Estamos en un momento en donde estamos dormidos, ¿vieron? Que como sociedad no pasa... Digo, te tiran un piedrazo en la cabeza y te quedas así mirándolo como te chorrea la sangre. Digo, es como que estamos en un momento, digo, que pareciera que no hay revoluciones a la vista, no hay nada... Digo, en vez de intentar cambiar las estructuras, estamos obsesionados por entrar en ellas. Entonces, el único movimiento en los últimos años que realmente está modificando las cosas es el feminismo. No hay un movimiento hoy, al menos en Occidente, que esté realmente modificando las estructuras y cuestionando las estructuras como lo está haciendo el feminismo. Nos recontrabardean como que somos terribles. Es el único movimiento en la historia de la humanidad que no mató a nadie, que no lastimó a nadie, que no apela a la violencia, que es totalmente horizontal. La escena al final, que a mí me hizo llorar mucho, es una escena en donde él va con su compañero, como dos locos, por la ciudad, desatados, sacados, filmando, persiguiendo el tranvía, alocados, desesperados, como si estuvieran salvando el mundo. Tenían la urgencia de la película hollywoodense de Tom Hanks cuando está por, no sé... Y eran dos locos con una cámara y un micrófono. Y yo decía, ¿por qué me conmueve tanto ver esto? Y creo que lo que me impactó es ver a estas dos personas corriendo, desesperadas, dementes, intentando de alguna manera salvar al mundo, capturando, rescatando y resignificando una imagen poética. Me conmovió profundamente. Quizá escribirse a eso, pensé. Un lugar de resistencia, una forma de militancia, un acto de fe. Y para cerrar, voy a hablar de un tema no menos polémico, que es la paridad. ¿Qué voy a hacer? Es la que me toca. Hay un proyecto de paridad teatral,
la paridad teatral, como toda paridad, vamos el 50 y 50. Sí, claro, heavy, porque aparecen muchas reacciones. Voy a leerlo, porque es la mejor manera. Son variadas, las odio leer, porque es más lindo, pero bueno. Son variadas las reacciones que genera toda iniciativa que gira en torno a la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Básicamente porque se lo vive como una imposición, algo forzado, que nada tiene que ver con el verdadero mérito, acentuando la idea de que a los lugares hay que llegar por capacidad y no por ser mujeres. Creo que la escasa presencia de mujeres ocupando puestos de trabajo no se debe a una falta de capacidad, sino que responde a un estado de situación en el que predomina la desigualdad. Asumiendo que la calidad profesional de una persona no debería estar asociada a su género, no veo razón para que la brecha sea tan grande. Es decir, para que los porcentajes de participación entre hombres y mujeres sean tan dispares. Yo tampoco quiero que me elijan por ser mujer. Y también quiero que me elijan por mi capacidad. Por tal razón, salvo que nos consideren menos capaces, la única hipótesis que tengo respecto a nuestra escasa presencia es la injusticia. No quiero que nos sigan teniendo en cuenta para formatos que nos nuclean por nuestro género. Un claro ejemplo es lo que hablaba antes, los ciclos de autoras. Es impensado un ciclo de autores varones. Sin embargo, la lógica de la segmentación se sigue aplicando a nosotras. Las personas detractoras de la paridad se preocupan por los contenidos, temen que la inclusión altere la calidad artística de las programaciones. A todas ellas yo les digo que cuando hablamos de cupo hablamos de derechos laborales y de igualdad de oportunidades. La igualdad no delinea contenidos, en cambio asegura más diversidad. Es importante recordar que históricamente las mujeres tuvimos que luchar para adquirir todos los derechos: el acceso a la educación, a la vida social, a la vida política, incluso al voto femenino. Por lo que sabemos, créannos, sabemos por experiencia propia, que todavía no lo conseguimos, ya va a llegar, que los cambios no se producen naturalmente. En todo caso, se naturaliza con el tiempo aquello que hubo que conquistar, y cuando se naturaliza uno se olvida que hubo que conquistarlo. Voy a terminar con una cita de una escritora llamada Mary Beard, que seguramente lo estoy pronunciando mal porque soy muy mala con el inglés, y dice así: no es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que de entrada está codificada como masculina. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura. Bueno, soy Mariela Asensio, actriz, dramaturga y directora de teatro. Y vine al Congreso Contextos TIPEA a hablar un poquito acerca de la voz pública de las mujeres y de cómo estamos en un estado de situación de desigualdad respecto de los varones en los ámbitos de trabajo, en lo que hace a la dramaturgia, la dirección. Entonces puse un poco el tema sobre la mesa para pensar un poco cuáles son las estructuras dramáticas que solemos legitimar, por dónde pasa el gusto a la hora de elegir, cuando elegimos qué programar, y de alguna manera repensar un poco la historia, ¿no?, de cómo fuimos construyéndonos en términos de estructuras dramáticas a lo largo de la historia de la literatura, ¿no?, en Occidente. ¿Querés contar un poquito del debate, el mini debate que se armó al final y de que compartieron con los otros países? Claro, sí, fue muy interesante porque, bueno, diferentes personas de diferentes países estuvieron presentes y pudimos de alguna manera intercambiar pareceres y pensar un poco cómo las mujeres a lo largo de la historia tuvimos siempre que conquistar nuestros derechos, ¿no? Entonces, en este momento, en esta actualidad, en donde realmente hay muchas mujeres produciendo arte, aún así siguen las estructuras siendo desiguales, ¿no? Entonces,
hablamos un poquito acerca de eso, ¿no? Intercambiamos pareceres respecto de qué es lo que venimos aprendiendo y qué es lo que tenemos que deconstruir y cuán dispuestos y dispuestas estamos a deconstruirnos y de la importancia que tiene adquirir conciencia del estado de desigualdad, dejar de naturalizar un escenario desigual.